río, pa'l dique, pa'l segundo puente, pa' la neverita, allá en escondido, pa' la salsa, cabecita de agua, pa' la sufrada, pa' la chorrera, para las baitoas, el lago Enriquillo, para la cancha, Sandra Peña, Polideportivo, Domingo García, para San José, para Camboya, Plaza El Bonito, Brisas del Río, Buenos Aires, el barrio Las Damas, Brisa del Palmar, San Isidro, la Mercedes, Nuevo Amanecer. Vengan a ver, las mujeres y los hombres de Duvergé son gente laboriosa y siempre buscan el canal de YouTube de Policarpio Medrano, la cultura de su pueblo. A nuestros seguidores que se suscriban al canal de YouTube Policarpio Medrano. En esta tarde vamos a hacer una entrevista muy solicitada por muchos dameros y muchos que no son dameros, que si son seguidores de él de hace mucho, de que era deportista. Vamos a hablar de diferentes temas. Les recordamos que este canal es un canal 100% cultural. Vamos a abordar diferentes temas de la cultura de Duvergé, tanto gastronómica como de deporte, educación y así sucesivamente. Muy buenas tardes. Su nombre, por favor. Mi nombre es Carmelo Andrés Moquete Pérez, conocido más bien como Carmelito. Nombre de sus padres, sus abuelos, sus hermanos. Mi papá, José del Carmen Moquete Andino, conocido como Carmelo Moquete. Mi mamá, Olga María Pérez Bello de Moquete. Mi abuelo paterno, Bartolomé Moquete Fernández, don Bartolo, como le decían allá en Duvergé. Mi abuela paterna, Fidelina Andino Matos, la profesora Fidelina Andino Matos. Por la parte de mi madre, mi abuelo Manuel Pérez G. Gambao, como se le conocía allá en Duvergé. Y mi abuela no la conocí, pero su nombre fue Onelia Bello. ¿Dónde usted nació? Nací en Duvergé. ¿En qué barrio? ¿En qué calle? Bueno, yo nací en Neiva, en una clínica realmente, pero digo Duvergé porque inmediatamente fui llevado al hogar de mis padres, la calle Sánchez, número 21 en ese momento, hoy número 17. ¿El barrio? Ahí en ese tiempo le tenía su nombre, le decían en esa época Guanuma, ¿verdad? Sí. O no sé, a lo mejor antes de eso tenía otro nombre, hoy es Placer Bonito. Perfecto. Vamos a definir o que nos diga a qué se dedicaban sus padres allá en Duvergé. Bueno, mi padre fue empleado público, siempre su labor siempre fue de la administración pública. Mi madre siempre atenta a los quehaceres del hogar. Los nombres de sus hermanos. Mis hermanos, fuimos 8 realmente, pero nos desarrollamos 7. La mayor, Altagracia Iris Teagni Moquete Pérez, fallecida hace 4 años. Después de ella vino Nancy Inmaculada Moquete Pérez. Le siguió Dolis Raquel Fidelina Moquete Pérez. Luego de Dolly vino un hermano que a los 11 meses falleció. Allá quien los conoce no saben de que yo tuve un hermano que falleció muy temprano, a los 11 meses, llamado Roger del Carmen. Después de él vino Olga de Los Ángeles
Moquete Pérez, Olguita, luego Clara Elena y Rafael Antonio, Tony, y por último este servidor, Carmelito. Brevemente, desarrollame tu niñez antes de ir a la escuela. ¿Y a qué edad entraste a la escuela? ¿Cuáles fueron tus principales o primeros profesores? Bueno, mi niñez, que me río un poco porque que me conoce toda la vida sabe que fue una niñez bien carpetosa, muy bonita, de mucha felicidad, fui un niño muy feliz, donde estuve siempre rodeado de mucho amor. Al ser el Benjamín de la casa, recibí mucho amor de mis padres, de mis hermanos, de tíos, primos mayores. Es decir, que no me puedo quejar en eso. Fui a la escuela ahí un par de meses antes de cumplir los 6 años. Fue mi ingreso al primero de primaria, ¿verdad? Con la profesora Chea Medrano. Chea Popín. Sí. Siempre va. Más bien Chea Méndez de Exacto. Medrano. Chea Popín. Esa fue mi primera profesora en primero de primaria, aunque debo decir que no terminé el primero con ella, porque realmente yo fui siempre un niño muy inquieto, muy carpetoso. Iba a la escuela y carpetía mucho. Y mi madre, mis padres, optaron por ponerme en una escuelita ahí privada que estaba precisamente al lado de mi casa, ahí donde estaban los bomberos antes, la casa consistorial, y donde estuvo la academia de música. Ahí había una escuela privada que la había puesto el profesor Ulises Pérez, y ahí realmente ese fue el profesor que me alfabetizó, junto con otros niños ahí de allá. Los mandados, donde iba, porque lo digo y traigo a colación los mandados porque en esta fecha tú tienes que presionarte para que la juventud como que te mande a un lugar, vaya conforme, pero los mandados, donde tú ibas y a quienes le hacían los mandados. El mandado es hacer diligencia, buscar cosas, a comprar cosas a diferentes colmados o a diferentes lugares. Como tú bien dices, había que ir y conforme a los mandados. Eso ¿quién se le negaba a un padre ante un requerimiento de ellos? Recuerdo perfectamente todos esos mandados. Yo iba constantemente al colmado de Yuyín y Elsa. También luego el de Cabo y Lérida. Domingo Pérez Báez, Domingo el Español, como se le llama. Ahí mismo al lado de mi casa, próxima, estaba la farmacia, la única farmacia del pueblo. Y estaba el almacén de Domingo, estaba al lado de tu casa primero. Pero exactamente, Así. bien que lo recuerdas. Al lado de mi casa, no el almacén de Domingo, ahí estuvo primero el colmado de Kircher. Ok. Y Domingo es quien le compra ese colmadito ahí a Kircher. Y así comenzó Domingo allá, el Español. Efectivamente, al lado de mi casa, y yo iba también, y a todos los lugares donde se me mandaba. Yo recuerdo que iba también al mercado a comprar la carne y otras cosas, y todo lo que pareciera a mi mamá. Exacto. Básicamente, y el viejo también. ¿Quién te entusiasma a entrar en el deporte? ¿A qué año tú vas por primera vez, le pones la mano, sea una bola de voleibol o una bola de baloncesto, que es los dos deportes o 3 deportes con el béisbol? Pero me imagino que el béisbol tú simplemente lo veías por televisión o por radio, lo escuchabas, pero más que te conocen, tú eres como una persona que te destacaste bastante en el baloncesto.
¿quién te indujo a elegir ese deporte? Eso tiene su historia realmente, así es. No nos cuenta, además tiene 10 minutos para que resuma y lo plantee. Sí, es fácil. Bien. Mira, el deporte yo comienzo a inclinarme desde muy niño. La edad, me Bueno, gustaría. yo diría que ya a los 6, 7 años Perfecto. ya yo estaba inclinándome al deporte. ¿Por qué? Porque mis hermanas mayores, Iris, Nancy, practicaban voleibol. Y con el profesor Clive, un profesor que había allá de Barahona, que era el profesor de educación física en la normal, lo que es el liceo, ¿verdad? La normal le llamaban al liceo, que estaba frente a la cancha municipal, Sí, sí. en esa casona ahí. Y De Juan Herrera. Sí, exactamente, de la familia Herrera. Y ellos, mis hermanas, practicaban voleibol ahí en la cancha municipal. ¿Qué sucede? Que las pelotas se guardaban en mi casa. Mi hermana Iris, mi hermana mayor Iris, era que tenía la custodia de parte de la utilería, dígase, de esas pelotas. Y yo ya en el patio de mi casa hacía uso de ellas ahí, me ponía a jugar. Y recuerdo perfectamente que una pelota estaba pinchada y esa era la que también me permitía a mi hermana que yo tomara, y junto con mis primos, recuerdo perfectamente, nos íbamos a la cancha municipal, siendo prácticamente unos niños, 7 años. Pero eso fue más o menos mi inicio, mi inclinación por el deporte. Pero básicamente, ya de una manera más dedicada y con un poco más de conciencia, quise seguir con el voleibol en la escuela ya, en la escuela primaria. Recuerdo que el profesor Servio Volque, Sí, sí. era el profesor de educación física, y yo le seguía, yo vivía detrás de él para que me ayudara, me facilitara algunas de las pelotas y cosas de voleibol para ir a la cancha en cualquier momento que estuviera libre en la escuela. Como les decía ahorita, yo al ser un niño muy inquieto, travieso, hasta más no poder, a veces descuidaba mi dedicación a los estudios, que son esos primeros años de primaria. Y yo después, con el tiempo, me di cuenta que mi mamá hizo una estrategia con el profesor Servio para que me diera más participación en el deporte. Y efectivamente, Servio ¿cómo se dice? Me nombró como secretario de él, su secretario personal. Es decir, yo era ayudante personal del profesor de educación física de la escuela Feliz María del Monte. Ayudante de Servio, exactamente. Y él me encargó, me dio las llaves de un armario que había en la dirección ahí, donde estaba el director de metal. Brady. Exactamente, un armario ahí de metal, ahí donde se guardaba esa utilería, y yo manejaba esa llave, y él era el que me encargaba de llevar la malla de voleibol, las pelotas y todo eso. Y yo muy honoroso y yo muy orgulloso y contento con esa responsabilidad. Y ahí básicamente comencé con la práctica del voleibol. Exacto. Vamos a dejar un poquito el deporte, vamos a entrar ahora porque es largo y tendido el tema del deporte y no te voy a dejar escapar de ese tema. Okay. Porque para orientar a los jóvenes y a los que no somos jóvenes, cuál es la historia tuya con relación al deporte en baloncesto, porque realmente de ti y de tu esposa salieron 2 estrellas con relación al baloncesto. En la escuela Feliz María del Monte, ¿cuáles fueron tus profesores y en qué tú participabas aparte de aparte del deporte?
de las actividades que se hacían en la escuela, porque en la escuela hacían diferentes actividades y principalmente los viernes. Mira, me río, porque, bueno, mis profesores los recuerdo perfectamente y con mucho cariño. Decía ahorita que en primero, aunque no terminé con ella, Chea Méndez, ¿verdad? Sí. El pastor, Uchea, conocida por todos, no tengo que dar detalles de ella. En segundo, me tocó la profesora Dulcinea. Fue mi profesora en segundo Dulcinea. también. En tercero, la profesora Dorinda. Okay. Dorinda Volques. En cuarto, la profesora Consuelito, a que la recuerdo con mucho cariño siempre, porque recuerdo esa afabilidad y esa ternura que siempre demostró a uno. En quinto curso vino la profesora Ninina, esa fue la de quinto. Sexto, Ivonne Dominici, Ivonne, la prima, pariente mía. Sí, también fue profesora mía en hasta sexto. curso. Uh-huh. Ya en séptimo salimos de la primaria, ¿verdad? Y ahí seguimos entonces al colegio, el estudiante. Sí, vamos a quedarnos en la escuela. Sí. ¿Qué pasaba con el desayuno escolar y el almuerzo escolar? ¿Tú no participabas? Espérate, claro. Me preguntaste qué actividades yo hacía. Exacto, aparte del deporte. Mencionaste de los viernes libres, los famosos viernes Exacto. libres que se hacían siempre. Viernes lírico. Lírico, buscando siempre talento, nuevas estrellas. Y yo fuera de lo que me paraba a cantar. Yo fui medio atrevidito ahí, un cantamalo, pero me atreví a hacerlo y realmente me gustaba. Pero ya ven que no di para eso. También me gustaba bailar. Recuerdo yo que en sexto curso había, con la profesora Ivonne, también se desarrollaban unos bailes ahí y los más atreviditos nos parábamos y hacíamos ahí cualquier bailecito y coreografía. Básicamente en eso yo participaba. ¿Tú llegabas a hacer parada en la bandera? Claro, todo. Explica brevemente en qué consistía la parada frente a la bandera. Bueno, eso era un ritual, eso era una obligación. Exacto. Todos los días, a las 7 menos, a las 8 menos 15 siempre, menos 10 de la mañana, siempre se reunían todos los estudiantes, ahí formación todos, los que son de esa generación pueden recordar cómo era esa escuela, la forma que tenía, la forma tipo H, con dos aleros, y en el centro ese espacio abierto completamente, el asta de bandera en el medio, y todos los días había que subir esa bandera y todos cantando ahí en todo el pasillo, colocados todos los estudiantes, con los que pertenecían a cada curso enfrente de su curso ahí, de los que estaban frente a la plazoleta de esa área. Y todos cantábamos ahí nuestro himno nacional y cantos a la patria, a nuestros héroes, y en cada fecha meritoria había que hacerlo, eso perfectamente. Eso va dentro de lo que es la formación. Claro. Del estudiante, de la juventud, de la persona, que no solamente con la educación que le daban en su casa, que es la parte principal. Yo siempre digo que si usted no es bien educado en su casa, no espere que lo van a educar fuera de su casa. Así es. Vamos a hablar del desayuno escolar y del almuerzo escolar. Claro, como todos niños siempre esperábamos ese desayuno, ese famoso trigo, la trigada. A todos nos encantaba, o a la mayoría, todos esperábamos el trigo. Ahí tú no ayudabas, porque yo ayudaba a que me den un plato extra.
yo tenía una influencia ahí, porque recuerdan a Consuelo. Consuelo. Yo estoy buscando una foto de Consuelo. El que tenga una foto de Consuelo, que me la haga llegar, que yo se la devuelvo. Porque es una de las mejores cocinadoras de trigo. En mi época era trigo con, aquí le dicen salami, pero es salchichón. Y también avena en la mañana. Y muchos alcanzaron trópico, pero eso es más atrás. No, el trópico a mí No, a mí no me tocó trópico. Nosotros no tuvimos la oportunidad de saborear ese famoso trópico. Que era chocolate con leche o leche con chocolate y un pan bañado, como dicen, con mantequilla. La avena se lo daban a los cursos en la tarde. Okay. Yo recuerdo ese vacío, un vaso con un plástico reforzado muy bonito. Que parecía Alianza para el Progreso. Así mismo era, Alianza para el Progreso, un programa que los Estados Unidos implementó para todos estos países de América. Y eso nos llegó a nosotros, a la frontera también. Y esa avena era por los cursos que estaban en la tarde. Ya en la mañana era el trigo para los mayores, para los más grandes. Una pregunta, ¿cuáles materias, desde que tú entraste a primer curso hasta octavo curso, tú te perfilaste que dijiste, esta es la materia que más me gusta en la escuela? Mira, yo le cuento a mis hijos y a algunos amigos que en mis primeros años en la escuela primaria no fueron tan buenos para mí en ese sentido, en el aspecto de aplicación. Yo por lo que dije ahorita, yo era muy inquieto y muy hiperactivo, diferente a como me ven hoy, tan tranquilo, tan pausado y tan calmado. Consejero. Tan sosegado. Todo el mundo me conoce, esa generación que me conoce sabe lo carpetoso que yo era. Me desaparecía de la escuela con la posibilidad de que estaba de río. Nos íbamos al río, ahí un grupito, y yo siempre estaba ahí entre los primeros. Encabezando. El pelotón. Mi dedicación ahí no fue muy buena en la definición de mi entrega con los estudios, esos primeros años de la primaria. Yo vengo ya realmente a ir tomando conciencia a partir ya de quinto curso, sexto, que voy entendiendo la situación de estudiante. Y yo fui apasionado, me gustaba mucho la historia patria, geografía. Eso fue como que yo inicié con esa pasión. Aunque después mi inclinación fue por las matemáticas. Pero ahí en esos primeros cursos que yo comencé a dedicarme, a aplicarme, mi inclinación fue más bien a la historia patria, que todavía recuerdo mi primera clase que me aprendí en quinto curso. Todavía la recuerdo y se la he recitado a mis hijos y me dicen que cómo es posible que yo me recuerde de eso. Pero como fue la primera vez y lo hice con tanta pasión. Ok, vamos a detener el octavo curso para entrar al primer teórico. Vamos para la cancha. Vamos a desarrollar el tema del deporte y cuáles eran tus compañeros de equipo, con quién jugaban, la hora de práctica y los intercambios que hacían y hasta dónde llegaron ustedes como equipo a competir con. Mira, déjame completarte esa parte de atrás, cómo yo me inicio. Cuando el profesor Sergio me da esa oportunidad de ser su ayudante, ahí yo me inclino por el voleibol. Comenzaba a jugarlo. Pero ahí mismo, en ese interín, el profesor Sergio viene a la capital y deja ya Duvergé, sigue su labor de profesor aquí en la capital. Y es cuando llega ya el profesor Olmedo Méndez, Melito. Y entonces continué con Melito ahí practicando voleibol. En el 73 llegó Melito a Duvergé como profesor de educación física. No, mucho antes. Melito debió haber llegado allá, yo estaba en sexto curso cuando Melito llegó. ¿En qué año tú estabas en el sexto? 71, 72 por ahí.
71, 72. Sí, sí, sí. Más Sí. o menos, yo recuerdo perfectamente Sí, eso. sí. Y entonces ahí jugué en algunos intramuros que organizó Melito, todo eso. Después lo llevó a la cancha municipal, a esos muchachos de allá de la escuela los llevó a la cancha municipal. Y ya en ese momento yo comienzo a tirar pelota de baloncesto. Realmente ahí fue que yo comencé a tirar pelota de baloncesto de la cancha municipal, porque yo la frecuentaba también como muchacho al fin curioso, por mi proximidad, viviendo cerca, en esos patios ahí de familiares. Eso permitía que yo llegara ahí fácil a la cancha, de patio en patio, brincando por ahí. Y ahí es que yo me inclino. Conocí en la escuela a un gran amigo, que fue de toda la vida después, el amigo Luis José Erasme. Continuamos con la entrevista de esta tarde con Carmelito, porque le dicen Carmelo Mosquete, creen que es el padre. No, Carmelito. No creció más, igualito que Fernandito Villalona. Carmelito Mosquete. Así estamos tratando diferentes temas. En esta oportunidad estamos hablando sobre el deporte, cómo él se inicia en el deporte, y eso nos están describiendo. Y le decimos a nuestros seguidores que se suscriban al canal de YouTube Policarpio Medrano y que hagan sus comentarios y que también le hagan clic para que se suscriban a otras personas y así tener mejores contenidos en las próximas entrevistas. Así que continuamos nuestras entrevistas de la tarde. Pues sí, decía que conocí a ese amigo ahí en la escuela, a José Erasme, José Luchito. Y él vivía en ese momento al lado de la cancha, junto también en una casa ahí, junto con Fran Samboy, Secre, que fueron los primeros niños que yo vi tirando una pelota de baloncesto. Ya los mayores estaban en eso, pero los primeros muchachos que yo vi en esa edad fue a José y a Secre. Y me llamó bastante la atención, y eso hizo que yo me involucrara con ellos. Ya venía con la relación de la escuela con José, y entonces ahí comenzamos a tirar pelota, conjuntamente también con mis primos de allá de los Moquetes, con mi hermano Tony, también iba, Roberto Julián, Huáscar, el de Fredito, Manuel Eduardo, Rogelín. ¿Huáscar es el que era cadete o fue cadete? Fue general, coronel, pensionado, jubilado general, rango general, me parece. Lo recuerdo. Sí, un muchacho muy aplicado. Y con ese grupo, Roberto Julián, Tomás, que es mi contemporáneo, íbamos siempre a la cancha. Y ahí comenzó mi amor por el baloncesto. Ellos no siguieron, yo continué, mi pasión fue mayor. Parte de ellos se concentraron en la Academia de Música. Yo también lo hacía en la Academia de Música, pero después que aprobé el baloncesto jamás volví. Y el profesor Aquilino Peño siempre buscando. Por aquí es más cerca, como dicen. Sí, porque el baloncesto de una vez me cautivó. Yo, para no alargar tanto, ya ahí íbamos tirando pelota ahí de una manera informal. Entonces ahí conocí ya a otros muchachos que también lo hacían, un poco contemporáneos, de la misma edad, pero un poco mayores que yo. Ahí ya conocí a mi amigo Manuel Mato, Arichicha, Homero Badó, Mélido Badó, Freddy Medrano, el periodista, Surí, ¿verdad? Ese también lo recuerdo, y muchos otros muchachos. ¿Tú te acuerdas de un Nelson que él vivía en las Mercedes y siempre iba a la cancha, o no? Nelson, mejor conocido como Iván. Ok. Ese hijo de Americanito, hermano de Rafael Maruja. Él era muy inquieto. Sí, muy hiperactivo, él era muy activo. Yo lo recuerdo allá, de esos muchachos que iban a la cancha. Él con una forma de caminar muy característica. Y claro que lo recuerdo, sí. Fue de los primeros que comenzó ahí en ese grupo, que jugaba voleibol y baloncesto.
Pero él salió muy temprano después de allá. Sí, él vive en Estados Unidos, me sigue o nos seguimos en las redes sociales. Él, después de eso yo no lo vi volver allá así con tanta frecuencia de URG. Pues sí, entonces ahí comenzamos. Se formó un equipo de baloncesto que se llamó Club Enriquillo, que ahí estuvimos todos los muchachos de la época, unos mayores, otros menores, así. Pero eso fue algo muy efímero, no duró mucho. Y solamente hicimos un intercambio con Neiva. Fuimos a Neiva. Y esa fue mi primera experiencia en un juego formal de baloncesto. ¿De exhibición o competencia? No, competencia, Okay. con el equipo de Neiva. Jugamos contra ellos. Y yo recuerdo que el juego lo perdimos. Y el primer canasto del equipo nuestro lo logré yo, un tiro de larga distancia, de mucha distancia. Eso no se me olvida, la primera vez. Después el equipo se desintegró y pasó un tiempo ahí, uno yendo a la cancha, seguimos en la cancha jugando 21, jugando entre los muchachos, nosotros mismos. Luego se forma en 1973, es que se forma el equipo mini básquet Los Audaces. Haga su historia breve de ese equipo, Yo porque fue muy recuerdo- mencionado y queremos refrescar a las personas de esa época que tanto disfrutó en la cancha municipal, hoy cancha municipal Sandra Peña, de qué consistió ese equipo de Los Audaces. Los Audaces fue un equipo mini básquet. Okay. Porque hay personas que creen que fue un equipo de mayores y realmente fue mini básquet. Donde A mí me llamaron, yo recuerdo una tarde que estábamos ahí todos tirando pelota en el aro que estaba al lado de la calle, y perfectamente recuerdo que Manuel Matos, Arichilla, se me acercó y me dijo que se estaba conformando un equipo de baloncesto de niños, de mini básquet, y que si me interesaba, yo le dije que sí. Ya él y yo veníamos del Club Enriquillo, y yo le dije inmediatamente que sí. ¿quién era su instructor? ¿O no tenía instructor? Claro, en ese momento estaba el profesor Fausto Ureña. Oh, Fausto Ureña. Fausto Ureña era que estaba conformando el equipo por sugerencia de otros muchachos, mismo Manuel Matos, recuerdo a Emerson Méndez o Guicalín, el mismo Luis José Erasme, Fran Zamboy. Esos fueron los que estaban encabezando el movimiento para la conformación del equipo. Y yo inmediatamente dije que sí. Y ahí comenzó el equipo a las audaces. Se reclutó una serie de muchachos que más o menos hacían vida ahí ya en la cancha, más o menos de una edad similar. Y nuestro apoderado era el profesor Fausto Ureña. Fausto Ureña, como profesor de educación física, tenía los contactos con los demás profesores de la zona, de otros pueblos cercanos, de Neiva, Araona, Cabral, Tamayo, y él comenzó entrenándonos, pero le asistía el amigo y jugador ya de baloncesto, que jugaba ya con el equipo un poco más superior, la categoría D Junior, que era una categoría en esa época, de Junior. Él jugaba con otros muchachos y mostraba interés en enseñar a los niños, cariñosamente Ñoño. Su nombre es Jorge Radamés Borges, paz descanse, un tipo noble, completamente desprendido con todos nosotros, nos protegió a mano poder, nos corregía, nos disciplinó, que eso realmente fue grandioso. ¿Tú recuerdas? Y así comenzaron los audaces. Exacto. ¿Tú recuerdas dónde ustedes tuvieron más competencia de una manera que el público esté ahí en shock? Oh, pero esos juegos eran de no aptos para cardíacos. Esos niños, nosotros, gracias a Dios,
éramos niños muy dedicados, éramos la mayoría muchachos inteligentes, bien Muy formados, disciplinados, pero nunca abandonaron la escuela. Exactamente. Porque ese era el negocio con los padres. Ok, te dejo jugar, pero no me abandone la escuela. Perfectamente. Eso no se, ahí no había, ahí, eso no se negociaba. El caso fue que nosotros jugábamos con todos los equipos de la zona. Dígase con los clubes que habían en Neiva, que habían como 3 clubes, 3 o 4, pues jugábamos con todos ellos, le ganamos a todos. Con Barahona, los juegos más fuertes se hacían con Barahona. Lógicamente era la capital de la región, la provincia más desarrollada, y el deporte no era una excepción. Y nosotros jugábamos con todos los equipos, los clubes de allá de Barahona, todos les ganábamos. Hay una anécdota famosa. Ellos iban a WG también. Dígala. Y nunca perdíamos un juego, nunca perdimos un juego. Hasta algo que les contaré más adelante. En una ocasión, nosotros le ganamos así a los 5 clubes que tenía Barahona en ese momento, uno a uno. Y ellos no entendían que un equipo de muchachos de un pueblo más atrasado, menos desarrollado socioeconómicamente hablando, ellos no entendían que nosotros le ganáramos en su mismo pueblo. Y en una ocasión se hizo un convivio nacional, lo que se llama un torneo nacional de mini básquet. Sí. Y Barahona conformó una selección provincial. Y ellos participaron en ese convivio nacional que se celebró en Santiago, me parece, en 1974, 75, por ahí. Y ellos aprovecharon esa conformación de ese equipo para jugar con nosotros. Ellos dijeron, esos muchachitos de WG, vamos a llamarlos, a ver si nos van a ganar nosotros. Y nosotros fuimos, inmediatamente recibimos la invitación. La selección provincial de Barahona, que había quedado en segundo lugar en ese convivio, solo perdieron del Distrito Nacional, que jugar con el distrito nadie podía. Y ellos, cuando llegan a Barahona, nos llaman y nosotros vamos un fin de semana y allá mismo en su cancha le ganamos por 1 punto. Eso fue un juego memorable, esa cancha llena, repleta. ¿Cogieron de ahí para la farmacia a buscar pastillas? Bueno, hubo niños yo recuerdo un amigo que todavía lo es desde ese entonces, porque hicimos buena relación con algunos muchachos de Barahona, somos amigos todavía, y ellos no lo creían, no creían eso, que nosotros le habíamos ganado a esa selección, y ellos dijeron, vamos a Duvergé el próximo fin de semana porque no puede ser que ustedes nos ganen. Entonces nosotros con mucho gusto los recibimos. Y exactamente, el domingo siguiente, fin de semana siguiente, se aparecieron bien temprano allá en Duvergé. Una manera de llegar descansado al juego, de estar tranquilos y muy serenos. Muy relax. Llegaron tempranito y nosotros allá esperándolos. Y efectivamente, el juego entonces en la cancha nuestra, ahí fue peor para ellos. Ahí le dimos una pela de más de 20 puntos de diferencia. ¿Ustedes llegaron a ir a Enriquillo a jugar? Mira, sí, claro. Cuenta ese episodio de cómo ustedes fueron a Enriquillo y quién lo llevó a Enriquillo. A Enriquillo, nuestra primera actividad como equipo fue a Enriquillo, que nos invitó el profesor Polibio García, que era profesor de educación física allá en Enriquillo, y nos lleva de una manera para que hagamos una exhibición, porque allá no se jugaba baloncesto, y era una forma de Polibio motivar a esos niños para que se integraran a la práctica del baloncesto. Nosotros fuimos, hicimos una exhibición allá, muy bonita, las atenciones fueron de primera y lo hicimos muy bien, quedó muy bonito ese juego de exhibición entre nosotros mismos, interescuadra, pues nosotros también los abrazos tenían 2 equipos dentro del equipo,
teníamos conformados dos grupos, el A y el B, que así era que practicábamos, y practicábamos con mucha competencia, y eso fue el juego, eso fue lo que hicimos allá. Los dos grupos nos enfrentamos en exhibición, hicimos un tremendo espectáculo, y el profesor Polibio nos atendió muy bien, muchas atenciones, y eso quedó un éxito rotundo. Perfecto. Vamos ahora a la manera de cómo ustedes recibían al equipo, cuál era la logística que utilizaban para recibir al equipo contrario, sea de Barahona, sea de Neiva, de Vicente Noble, o de Tamayo, o de Villa Jaragua, que creo que también participaba, claro. Y el Peñón, Sí. que era, y algunas veces hasta Pedernales, cuando estaba el profesor de educación física allá en Pedernales, que iban y llevaban equipos de Pedernales. Negligín. Exacto. Heredia, que es exacto. ¿En qué momento ustedes pasan la barrera de la región Enriquillo? Es decir, como nosotros pertenecemos a la región Enriquillo, llámese Barahona, Pedernales, Independencia y Bauruco. ¿En qué momento ustedes pasan y cómo les fue su primera vez fuera de la región Enriquillo? Mira, Poli, realmente la época no nos ayudó. Es una época de muchas precariedades, como tú sabes, tú jugaste voleibol y era mucha precariedad lo que existía. Nosotros se hacía deporte con la pasión que teníamos, Sí. un deporte romántico. Y nosotros mismos era que teníamos que solventar para poder recibir un equipo allá de otro pueblo. Tenemos que nuestros padres, recurrir a nuestros padres para completar la cuota que se asignaba a poder recibir a esas personas. Pero también debo decir que básicamente esos juegos eran de ida y vuelta. Sí. Los equipos iban temprano, llegaban en la tarde, se jugaba y regresaban otra vez a su pueblo. Sí. Ya los pueblos más distantes era que se quedaban un fin de semana y ahí la gente había que llevar a su casa a dormir a esos muchachos y darle las atenciones debidas. Y lo hago como referencia, dame un segundo, lo hago como referencia para que vean hasta dónde llegaba la hermandad de los duvergenses y quizás de los otros pueblos, de cómo recibían al equipo y se distribuían a los jugadores para que duerman en su casa. Por más humilde que sea la casa, se les daba un trato cordial, que ellos salían encantados de estar y siempre estaban dispuestos a volver si fuese necesario por la gran acogida que le daba los familiares de uno o uno en particular en su hogar. Almorzaban, desayunaban y cenaban con lo mismo que uno encontraba en su casa. Hay una jugada muy peculiar que tú hiciste en un momento que le pusieron un nombre. Me gustaría que, si tú te acuerdas de esa jugada, a ver cómo salió esa jugada que siempre menciona, pero no hay foto. Me he cansado de buscar. Yo como buscador de información no he encontrado foto, pero ¿cómo se llama esa jugada? No, eso es lamentable. Les decía ahorita la carencia de la época, tan apartado, el pueblo con muchas carencias. No permitió que hoy pudiera yo particularmente mostrarle a mi familia esas vivencias y toda esa experiencia de niño, ya a joven, adolescente. Y esas de las lamentaciones que yo tengo hoy en día, de que no exista esas imágenes para refrescar y vivir de nuevo eso. Mira, ya esa jugada que tú hablas, ya eso ¿sí? Es un poco ya mayor, ya había pasado la etapa de minibásquet. ¿Ya tú eras bachiller? Ya, no, Okay. Estaba en el pleno bachillerato. Sí, lo que pasa es que no quiero salir de bachiller porque te tengo que preguntar y entrar al liceo
para narrar un poco de lo que es el Exacto. Liceo. Entonces, ya había terminado mi tiempo de minivac, que Small Fry, que después nosotros los audaces fuimos creciendo, claro, cumpliendo edad, llegamos después a la siguiente categoría, que en esa época se llamaba Small Fry. Una vez completado también esa categoría, ya el equipo se disolvió y muchachos vinieron a estudiar aquí a escuelas técnicas, al Alteoficio, a Loyola, fueron a Santiago y ya prácticamente el equipo se desmembró. ¿Qué sucede? Yo quedé ahí en un laxus, en un vacío, en un momento, porque yo no estaba apto para el equipo de mayores y tampoco ya había superado a las ligas menores. Y llegó un momento, con 14 años ya, que yo lo que hacía era jugar el 21, jugar canchita y hacer liga. Pero me desarrollé tanto rápidamente que ya entonces me ven los que jugaban ya superior, dígase superior, los mayores de allá, y me motivan y me ingresan, me llevan al equipo superior con 15 años de edad. Yo entré al equipo de mayores de Duvergé con 15 años de edad, como point guard, playmaker, lo que se decía en esos tiempos. Y ahí comencé a desarrollarme con muchas habilidades, muchas destrezas. Y fui jugando intercambios ya con todos esos muchachos, con Nelson Heredia, Eduardo Leiva, Alejandro Medrano, Alejandro Popín, César Zamboy, Ñoño, Maradis, Jorge Pérez, los dos Jorge Pérez, Jorge Pérez Chocho, Jorge Pérez Tolargo, Roberto Castillo, cuando se pueden que me queden ahí, me excusan los que me puedan olvidar. Y ahí es que yo ingreso con ese equipo. Bueno, la jugada que tú haces referencia, bueno, sí, es que es histórica. Decían, tenemos que pintarla en que sea con un pincel de cómo fue esa jugada y cómo se llamó a esa jugada, para no dejarla nada más en el cerebro de uno. Precisamente mi primer juego con el equipo superior de UG, nos invitaron a un torneo a Paraíso, en un triangular que ellos organizaron. En Paraíso no se jugaba baloncesto, pero ellos organizaron en las patronales, en sus fiestas patronales ese año, ellos organizaron ese triangular con los equipos de Barahona, los equipos de Barahona, Pedernales y Duvergé. Y yo recuerdo perfectamente que jugábamos primer juego con Barahona y me entraron. Yo no abrí, yo no fui quinteto en ese momento porque el jugador estelar era el amigo Ñoño, Jorge Radamés Borges. Y una vez él, como había sido mi dirigente en los equipos menores, en la categoría menores, tenía cierta sentimiento conmigo, y él salió del juego para que yo entrara con un equipo bastante alto de Barahona y muy bueno. Y yo unas penetraciones ahí, hice algo que yo practicaba realmente. Le hice el tornillo, el famoso tornillo. Que con todo y roca. Girar, saltar y girar, darle una vuelta de 360 grados en el aire y quedar de frente de nuevo al aro. Y eso me salió perfecto. Y pude encestar cada vez que lo hice más de como 2 o 3 veces. Me salió perfecto en el juego. Y eso fue una locura en esa cancha. Mira, hasta el sol de hoy, muchas personas, hasta amigos que yo tengo de Barahona, todavía me recuerdan, me lo recuerdan. Cada vez, se hizo famoso. exacto, cada vez que yo hablo del baloncesto y llega tu nombre, hacen referencia de esa jugada. Yo creo, con la nueva tecnología que tenemos ahora, se puede recrear en que sea en pintura. Bueno, ojalá. No, yo me voy a comprometer a ver de cómo sale con diferentes ensayos. Justamente, tú tienes que buscarme una foto de esa época, y con uniforme. De lo otro me encargo yo. Eso es difícil, hermano, porque una foto en esa época. ¿No tienes foto tú?
Hay una foto, mira, yo fui tuve hasta tanta mala suerte en ese, que el equipo de la Audaces se hizo una sesión de fotos. Okay. Y ese día yo no estuve en Uberg. No. El único jugador, ¿de dónde estoy hablando? Sí. Para mencionarte lo siguiente, y después ya en el equipo superior se hicieron varias fotos con uniformes nuevos que nos entregaban. Y esa foto yo no las volví a ver jamás, no sé dónde están realmente. Ok, vamos a ponernos la tarea de encontrarla, no te preocupes. Vamos a poner la tarea de encontrarla, que si llegue. Mira que yo duré como 3 años para yo hacerte la entrevista y estoy ahí en tu hogar haciéndote la entrevista, así que no te preocupes. Vamos ahora a la escuela, al liceo o al colegio del estudiante. Vamos a narrar tu tiempo desde primero hasta cuarto de bachillerato, donde tú lo hiciste, tus profesores y cuáles profesores fueron más emotivos para ti sobre diferentes materias y las materias que más te llegaron, aunque todas para ti eran buenas, pero siempre hay algo mejor. Mira, Poli, eso es una historia. Recuerda que nosotros los muchachos en la escuela primaria, en sexto curso, era deseando pasar el sexto para ir al liceo, que comenzaba ya del séptimo en adelante. Séptimo. Y eso era una euforia, una fiebre de llegar al liceo ya para estar con los grandes, ya los mayores de bachillerato, ¿verdad? Y eso, esa euforia también la tenía yo. Recuerdo cuando pasamos de curso de sexto, definitivamente ya para séptimo, recuerdo que llegó el periodo de inscripción, fuimos a inscribirnos los amigos, Pablín, José Díaz, José, Erasme, ese grupito que veníamos juntos desde primaria, y me inscribí en el liceo. Pero ¿qué sucede? Cuando iba a comenzar el primer día de clase, el día antes, mi papá me dice, tú no vas para el liceo. Yo me quedé así, pero que no voy para el liceo. ¿Pero por qué? Yo no sabía. Pero tú eras guapo que tú le dijiste el por qué. No, porque no sabía nada, no sabía lo que estaba pasando. Entonces me dice, me informó que se había conformado, se acababa de fundar un colegio allá en Duvergé y que yo iba para ese colegio. Eso fue una depresión yo creo que eso fue terrible para mí. No lo podía creer, después de tanto tiempo esperando ese momento, me dice que yo no puedo ir al liceo y ya yo estaba inscrito allá, todo eso. Para nada, eso fue una depresión terrible. Pero depresión, ahora que tú lo sabes que es depresión, pero eso no sabía qué era antes. No, digo, puedo decir tristeza. Exacto. Que lo describo como depresión. No, porque ahora ya uno conoce, exacto, sí. Una tristeza que me embargó. Exacto, ahí sí. Grandísima. Y inclusive el primer día de clase yo fui al liceo, pero no a recibir clase, a ver a mis amigos tomando la clase. Y yo recuerdo que en el pasillo, mirando por las persianas, todos ellos ahí juntos, eso para mí fue frustrante, que no volví más al liceo. Yo no recuerdo haber ingresado al liceo más de 3 veces después de esa vez. Yo no conozco el liceo por dentro, así en sus interioridades más profundas. Y efectivamente el Colegio de Estudiantes se formó ese año, 1973, y ahí comencé mis cursos, séptimo. Recuerdo que ese colegio comenzó a operar allá en la calle Bella, una casa ahí, una casa de zinc, de madera y zinc, propiedad de Antonio Sicto. Y ahí comencé yo la parte intermedia, como se llamaba séptimo y octavo.
Y el año siguiente, ya cuando pasé a octavo, se trasladó el colegio a la que era antiguamente la normal, el liceo de allá, frente a la cancha municipal. Y ahí estuve hasta cuarto de bachillerato. Ahí terminé el bachillerato completo. Ya tú estabas preparado que inmediatamente hiciera el bachillerato, venía a la Universidad Autónoma de Santo Domingo o venía a una universidad. Mira, me preguntaste ahorita, no te hablé de las materias que más... Ah, sí, profesor y materia. Los profesores. Ya te había comentado que yo no era tan aplicado allá en la primaria. Yo comencé a aplicarme ya un chin de más madurez a partir de sexto curso, quinto, sexto, en adelante. En séptimo fue que realmente yo comencé a afianzarme en los estudios. Ahí ya como que maduré completamente. Y mi pasión inmediatamente fueron las matemáticas. Eso fue mi gran pasión. Me gustaba también la geografía y la historia, definitivamente. Yo todavía me gusta, soy apasionado de la historia y de la geografía. Pero mi gran materia siempre fueron las matemáticas. Ok, la nota más alta en matemáticas. Bueno, no sé. Mi profesor Livio, que fue mi profesor de matemáticas toda la vida, desde séptimo hasta cuarto. Te mencionó en una entrevista. Me mencionó en una entrevista, ya tú tienes una prueba ahí, yo fui excelente. Matemáticas ya, muy pocas veces bajé de modestia aparte, lo digo porque tú me estás preguntando. No, está bien, ahí yo colaboro con la idea de Juan Bo. Uno debe decir la verdad, pero no arrogante, pero la verdad. No ser arrogante, perfecto, pero la verdad hay que decirla para que vean, que oigan y que escuchen, pero sin arrogancia, que es otra cosa. No, tú has dicho, porque por ejemplo, los que fueron muy buenos estudiantes en DURG, se decía en los pasillos de la calle, de la escuela. Y venimos ahora con la gastronomía. Oro y yon, guan limones, pan de maíz, tilapia con coco, pan de batata, raspadura, mangú leche, oro guandule, habichuela blanca, con coco, rancho con coco y mucho más. Somos dameros duvergenses y siempre buscamos en el canal de YouTube